Voy a empezar con algunas preguntas generales. Hay unas preguntas básicas que algunos de nuestros participantes quieren conocer sobre el VIH. No sé si Jorge, la doctora Conda, no sé, cualquiera que los quiera responder. La primera pregunta que nos hicieron es ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Creo que hay muchos oyentes que nos han preguntado esto. Quisiéramos, no sé, Julián, si nos quieres responder esta pregunta, la diferencia entre VIH y SIDA. Sí, por supuesto. Digamos que la diferencia es VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es el agente etiológico de infección por VIH y SIDA, digamos que es un estadio en el cual ya ha habido una afectación del sistema inmune y que ocasiona la aparición de ciertas enfermedades oportunistas, ocurriendo cuando el conteo de CD4 por lo general baja, pues digamos, unos niveles no óptimos, ¿no? Digamos que el criterio que se utiliza tradicionalmente es menor a 200 CD4, ¿no? Aunque algunas personas, pues, como les decía, hacen enfermedades oportunistas con unos números un poco mayores a esto. Entonces, uno es, digamos que VIH es el virus, el SIDA es la complicación del VIH. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta también que nos hicieron ya 2 veces es que si existe algún examen que nos indique desde qué tiempo se produjo el contagio de VIH. Yo creo que esta pregunta es interesante, ¿no? En relación también con el PrEP. No sé. Esa la puedo tomar yo. Sí, cuando una infección por VIH ha ocurrido ya después de 3 meses, no es fácil saber con exactitud si ocurrió hace 3 meses, hace 1 año, hace 2 años. Una infección por VIH que lleva muchos años, por ejemplo, 10 años o 15 años, a veces se presenta ya con enfermedades, infecciones oportunistas que llamamos, y es posible decir que una infección pudo haber ocurrido hace unos 10 años, hace unos 15 años, cuando una persona ya tiene SIDA, por ejemplo, y está muy avanzada. Para efectos de PrEP, se hacen pruebas. La mayoría de las guías indican que yo le pregunto a las personas si han estado activas sexualmente sin protección, por ejemplo, en el último mes o 3 meses, porque hay algunas pruebas, lo que nosotros llamamos pruebas de serologías de 4ª generación, que tienen la capacidad de detectar esas infecciones en el primer mes. Pero se hace un nivel de preguntas para tratar de sacar dentro de las personas que quieren PrEP, porque están interesadas en PrEP, aquellos que tengan una probabilidad significativa de que tengan la infección por VIH, porque en el PrEP lo que uno no quiere es, sin saber y sin estar seguro, entregarle tratamiento de PrEP a alguien que ya tiene infección y que por alguna razón pudo haberla adquirido en el último mes, en las últimas 4 semanas, en las últimas 5 semanas. Entonces esas pruebas tienen una parte de la detección que se llama el antígeno P24, y ese empieza a subirse más o menos a las 3 semanas después de la infección. Entonces nos da la capacidad, cuando uno hace una prueba hoy y otra prueba en un mes, muchas veces detectar a esas personas que rara vez se presentan y que quieren PrEP y que han tenido la infección muy recientemente. Solo en esos casos es posible probablemente determinar que la infección fue muy reciente, es decir, hace 1 mes o hace 3 meses. Pero después de que ya la infección está establecida, es muy difícil saber con exactitud, después de 3 meses de que una infección ha ocurrido, con exactitud es muy difícil saber si ha sido 3 meses antes o 1 año antes en ese sentido. Bueno, tenemos también una pregunta que yo creo que podrían responderla cualquiera de nuestros expertos. Meyer pregunta, ¿qué factores determinarían que un usuario de PrEP haga resistencia al uso del medicamento? No sé si la doctora
Conda, Julián, or Beatriz, you have found resistance to medications in the patient you follow in the clinic, and which factors were associated with resistance to medications in people with PrEP? Julian, you want to start? Oh, Dr. Sí. Yeah, okay. Well, Oh, Julian, please go ahead and I will then. sorry, Okay. Julián, contestas primero. Bueno. Siempre es una preocupación, ¿no? La gente siempre dice, bueno, pues para que entiendan, PrEP es un régimen parcial de VIH, ¿no? Como les mostraba yo en mi presentación, son 2 medicamentos y digamos de manera tradicional se utilizan 3 para el tratamiento de VIH. Entonces la gente siempre dice, bueno, si está en un régimen parcial y adquiere la infección, ¿qué va a pasar con resistencia? Pues digamos que lo que han mostrado los datos es que PrEP es muy efectiva, ¿no? Entonces siempre hay que sopesar ese riesgo. La posibilidad existe, como decía Jorge, de no detectar una infección por VIH temprana, ¿no? E iniciar una terapia parcial. Digamos que eso puede ocurrir, pero pues en lo que han mostrado los estudios demostrativos y nuestra experiencia es que si se usa bien y si es el seguimiento adecuado funciona. Entonces yo diría que el beneficio de PrEP supera ese riesgo de una potencial exposición a un tratamiento parcial. Y en realidad pues nosotros no lo hemos visto. Como les digo, los que han utilizado PrEP no han adquirido la infección. No sé si alguien más quiera aportar algo más. Yeah, I would just agree. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que Julián acaba de decir. Y quiero resaltar la importancia de resaltar y descartar cualquier infección con aquella persona que les puedan dar PrEP para que no puedan incurrir en este tipo de riesgo, porque una vez la persona ha iniciado utilizando este tipo de medicamentos, no están en un régimen adecuado, esto se puede modificar las respuestas de las infecciones de VIH. Esto es importante descartar que estas personas no estén llevando o tengan una infección por VIH aguda, que no haya completado en esa prueba rápida que nosotros utilizamos para hacer tamizaje y evaluar a aquellas personas con PrEP. En muchas partes de la región nosotros utilizamos de tercera generación, pruebas rápidas de tercera generación que son menos sensibles para capturar estas infecciones. Entonces es muy importante tener una muy buena historia y mirar si había alguna exposición, por lo menos en los últimos 30 días. Y si lo hubo, lo que nosotros vimos, si no hubo infección o exposición, lo que nosotros hacemos es no empezar el mismo día la carga viral para excluir que este individuo tenga una infección que no fue detectada con esa prueba rápida de tercera generación, porque no tenemos en todas partes, tenemos pruebas rápidas de tercera generación y no tenemos tampoco en todas partes, mucho menos de cuarta generación. Algunas veces es más fácil obtener una carga viral. Todo depende del ambiente y en el país en donde estemos. Con respecto a lo que dijo Beatriz, adicionaría que sí, hay que estar muy pendientes a la historia clínica, ¿no? Siempre preguntamos si hay síntomas de adquisición aguda de VIH, por ejemplo, si el paciente ha tenido una infección tipo influenza. Patient has had an influenza or fever or sore throat, any rash in their skin, because these are signs of risks. And we want to send a viral load that has a small period of time. And the other thing is the first follow-up of PrEP, we do it 1 month after. Normally are 3 quarters, but the first follow-up, we do it 1 month because... de las pruebas VIH. Sim, exatamente. E nós outros em PrEP, Kellyka can talk about that if she wants. We really did HIV viral load because it's a same-day PrEP program as you have in other places. So we included the viral load assessment at enrollment, and we were able to capture some cases, not many, but some cases that we capture a positive viral load in the context of a third generation negative, and then we were able to
in the great majority of cases, optimize the regimen and really make it a fully suppressive regimen, but it provided us an interesting experience to look at that. Sí, o sea, creo que era muy importante para nosotros poder hacer las cargas virales ese mismo día del enrolamiento. Y sí, o sea, significó que las personas, de hecho, necesitan volver al mes, que implica más visitas durante este periodo, pero es muy importante para justamente verificar la seguridad de que están en PrEP. Y justamente por eso, o sea, desafortunadamente seguimos muchas veces en la región con pruebas únicamente de tercera generación. Y un comentario adicional, en aquellos pacientes que han tenido exposición de riesgo en las últimas 72 horas, el ofrecimiento es de PEP, ¿verdad? Si alguien dice tuve sexo no protegido hace 2 días, está en el periodo justo para utilizar PEP. Entonces, en esos casos iniciamos con un régimen completo de terapia antirretroviral por 28 días y en la siguiente visita lo que hacemos es una transición a PrEP. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si hay exposición, inmediatamente adicionar una tableta de un inhibidor de integrasa para hacer un régimen completo. Claro, muy importante. Sí, o sea, solamente un comentario sobre esto. En nuestra experiencia, hay todavía una barrera del lado de los proveedores a PEP, a exposición post en vez de pre. Y desafortunadamente, o sea, esto sigue, por lo menos en el Perú. PEP ha sido disponible desde 2008, pero todavía realmente no es muy utilizado. A pesar de que fue una pregunta hecha durante todo el estudio de IMPREP, si hubo riesgo en las últimas 72 horas, todavía hay bastante resistencia a dar PEP. Entonces, pensamos que si hay PrEP disponible de forma más seguido dentro del sistema, tal vez poner a alguien en PEP y de ahí pasarlos a PrEP podría mejorar esto, pero realmente, o sea, hay una brecha todavía por lado de la educación, de la accesibilidad de PEP para nosotros. Sí, nosotros muchas tenemos. gracias. No, I'm sorry. Go ahead. Yes, Sorry. No. I was just going to mention that we also have PEP available in Brazil, and fortunately, it has slowly got more used, and actually, even during the pandemic, we saw. Although about 10 to 12% decrease in PEP use, it was pretty sustained during the pandemic. So I think that awareness and use of PEP is slowly increasing here, but it took a lot of time really to get this expansion, and it's not the same across the country. It's obviously more restricted to big urban areas where people feel also more comfortable in searching for PrEP. So, but I think that this comment on the initiation of PEP, sometimes it's really important. I just wanted to add that there are very few cases. I am not updated on how many were published at this point, but of infections with resistant virus. So these situations can happen, but fortunately they are really, we can consider they are events that they have very low frequency. So we can really be comfortable in using oral PrEP with the FFTC, as these cases are really considered rare to get a virus that is resistant. So this should not at all be a reason not to use PrEP. Okay, excellent. Thank you so much. I have. Ay, sí, oh, sorry. Qué pena. Sí, bueno, muchas gracias.
Excelente respuesta. Yo creo que las personas que nos están oyendo estamos aprendiendo cantidades. Estas dos preguntas son para durante la exposición de Julián. Osvaldo pregunta que según la experiencia de Montefiore, ¿cuál estrategia de PRE es más efectiva? ¿Si la diaria o en demanda? Sí, gracias por la pregunta. Digamos, creo que estoy teniendo sonido con la traducción en la misma, no sé si hay como una interferencia con la traducción. El método, digamos, más usado en nuestra práctica es el diario, ¿no? Digamos que es el método que está aprobado por la FDA. Yo diría que más del 90% de nuestros pacientes están en PrEP diario. Hay mucha más evidencia, hay mucha más experiencia. Sin embargo, hay dos estudios, por lo menos dos estudios grandes que muestran la efectividad del PrEP a demanda. Uno de ellos, el Hypergay, otro es el Prevenir, ¿sí? Que mostraron que es una terapia que es válida, que es efectiva. Y de hecho, la ciudad de Nueva York oficialmente lo ha recomendado. ¿Ya? Lo ha recomendado como una intervención segura y como una alternativa a aquellas personas que no quieren utilizar el PrEP de manera continua. De nuevo, nosotros por lo general nos ajustamos más al PrEP diario, pero yo tengo algunos pacientes que digamos han decidido de hacer el uso a demanda, teniendo en cuenta que debe haber cierta preparación para esto, ¿no? Las personas tienen que planear, digamos, esa exposición sexual a la toma de una tableta entre 2 y 24 horas antes del evento, ¿ya? O sea, no es como que en el momento del acto deciden tomar la tableta, ¿no? Tiene que haber, digamos, cierto grado de preparación y de orden, ¿no? Entonces, digamos que esa podría ser una limitante. Bueno, esta es una pregunta que nos surgió de la charla de Julián, pero yo creo que nos gustaría mucho saber la opinión de la doctora Beatriz y la doctora Kelika. En el estudio de Colombia, observamos que había algunos de los comentarios de los profesionales de salud era que iba a ser muy difícil que las personas que son VIH negativas, que quieren usar PrEP, vayan a la misma clínica donde se atiende a personas que viven con VIH. Y pues nos llamó la atención porque en el Bronx, tú decías, esto es una clínica donde personas con VIH van y personas que no tienen VIH y están a riesgo van. Pero esto parece que es un problema muy repetitivo, ¿no? En nuestras entrevistas encontramos muchos diciendo, la gente no va a ir a la misma clínica, no quiere que el estigma de VIH caiga sobre ellos, y queremos saber cómo lo han manejado eso en Brasil, no sé si eso pasa también en Perú, y cómo lo han manejado ustedes allá Julián, allá en el Bronx. Bueno, no sé quién quiere empezar. Definitivamente ese es un tema bastante dificultoso, no únicamente o sea, las personas no quieren lidiar con el estigma. With the stigma, HIV stigma, because using PrEP, somebody thinks they're HIV positive. As Beatriz said before, HIV stigma, it's a huge one. This is the reason why when we were thinking about where we would do the PrEP study, we would like to work in those centers and institutions where they're doing the... Y no el programa de tratamiento. Si bien es cierto, algunos sí hacen ambas funciones, por lo menos tenían que tener la parte de prevención, pero ahí tienes el problema de que no hay suficientes médicos y no hay suficiente personal del laboratorio, porque son funciones distintas. Es muy diferente simplemente hacer pruebas rápidas. Creo que todos sabemos que las pruebas disponibles para ITS en nuestra región son relativamente pobres, por lo general, y esto hace que lo que está disponible en los lugares de prevención necesitaría ser distinto si es que van a dar servicios de PrEP, pero es más fácil dar a las personas PrEP en los sitios de prevención porque es un servicio de prevención. Entonces tiene más sentido, pero requiere
logística, recurso humano, o sea, mucho más inversión para poder lograrlo. Y obviamente necesitamos seguir trabajando la parte del estigma para que eso no sea tan problemático al mismo tiempo. Sí, quería compartir de pronto, nosotros es anecdótico, pero digamos que nos ayudó bastante. Nosotros, nuestra clínica, digamos que inicialmente era un centro de excelencia para infecciones de transmisión sexual. Posteriormente, digamos, cambiamos esa terminología y ese enfoque a una clínica de salud sexual. Y hasta hace 2 años, hasta el 2019, veíamos de hecho pacientes negativos para VIH. Digamos que entonces la comunidad nos reconocía, era más como eso, como una clínica de salud sexual. Y teníamos nuestra clínica grande donde veíamos todos los pacientes que eran pues positivos, ¿no? En 2019, de hecho, nos volvimos una clínica de estado neutro. Entonces, digamos que fue un proceso inverso. Ya la gente no nos veía como una clínica de VIH, ¿ya? Incorporamos los pacientes positivos, pues porque digamos que nos enfocamos más como en la parte de población, y tratamos de mantener personas jóvenes, ¿no? Entonces digamos que es un sitio que es amable para los jóvenes, un sitio que la gente quiere ir, pues que digamos que encuentra un staff que es bastante diverso y se sienten pues digamos como identificados en la clínica. Pero esa fue como la anécdota, ¿no? No éramos una clínica de VIH que se convirtió en una clínica de PrEP. Todo lo contrario, éramos una clínica de prevención que, digamos, tomó la determinación de adicionar pacientes que viven con VIH. So, the experience we have in Brazil is it's not easy to come to this situation, this perfect situation where you have a setting only for prevention. And we actually implemented PrEP in services that the great majority of situations were the same places where HIV care is provided. And this is due to multiple reasons, but mostly because the physicians who are the prescribers are located in these places. The system that we have, the electronic system that we have that controls the entire logistics of antiretrovirals in the country are also located in the same places where we do HIV treatment. And unfortunately, we don't have this tradition of having STI clinics in the country that I think it's really, really we are really missing the point here of having these places where people go to check their sexual health aspects, and then we actually implemented our PrEP program across the country in places where we provide HIV treatment. It certainly is an issue. It is an issue that also these providers are already a lot overwhelmed with patients, but that was that is what is possible for us here, and we actually didn't want to lose any time and opportunity and momentum to wait for the perfect environment, as it may not come, never. And so we did what was possible, and we keep trying to improve, but we are completely conscious that this is an issue, and that education and sensitization of the healthcare providers about stigma and discrimination are critical. But we are not able to wait until we have the perfect environment to start implementation, and this is what the country decision was. Yeah, thank you so much. Thanks. Yeah, I think we, creo que hemos llegado casi que a la misma conclusión aquí en Colombia, sobre todo de la perspectiva de los proveedores, Héctor, Sheila, Camila, que han estado sobre todo ahondando en las entrevistas cualitativas con los administradores y los proveedores, pues esa ha sido una de sus
grandes preocupaciones, y por eso sí hemos pensado igual, ¿no? En la posibilidad de que las clínicas de VIH se vuelvan como los PrEP champions, que a largo término los cuidadores primarios, los médicos de atención primaria, los médicos donde realmente estas poblaciones van, empiecen ya sea a referir personas a las clínicas de VIH o a volverse prescriptores de PrEP, ¿no? Es como la propuesta que tenemos también acá en Colombia a largo plazo. Yo les tenía también una pregunta, porque creo que ya acabamos con algunas preguntas. Tenía una pregunta en relación también con esto. Si se ha logrado en Perú, en Brasil o en el Bronx que las enfermeras prescriban PrEP, que hagan este task shift del que tanto hablan. Quisiéramos, no sé, saber si lo están haciendo, lo han hecho, o cómo van trabajando en este. Pues a ver, en el caso de nosotros, sí, no. Digamos, acá existe la figura de la nurse practitioner o del nurse practitioner, ¿verdad? Que son personas que pues, están tituladas en enfermería y que hacen un entrenamiento adicional para ver pacientes y prescribir medicamentos, ¿no? Entonces, de hecho, la persona que se encarga del manejo de afirmación de género en nuestra clínica es una enfermera, ¿no? Y digamos que hace bastante PrEP. Pero tiene que existir esa condición, deben tener, digamos, ese título para que estén legalmente habilitados para prescribir medicamentos, ¿ya? También está la figura del asistente médico, que es una persona, digamos, que hace un entrenamiento más corto, no es MD, digamos, y está bajo la supervisión de un médico, pero puede también ver pacientes, ordenar laboratorios, prescribir medicamentos, pero digamos, bajo estas figuras se puede hacer, si no hay el título de nurse practitioner, pues creo que es un poco más difícil, ¿no? Más por la parte legal de poder prescribir medicamentos. So just adding on, it was a recent decision that nurses can actually now prescribe PrEP in Brazil. It's very recent, and it was the pandemic really kind of impaired this implementation. And at our service, we are the largest PrEP provider in Rio de Janeiro. And we are now hiring and training nurses so that we can initiate this task shifting, and hopefully we will be able to provide you more information soon. But we are very much looking forward to this, as we really see that the level of medical providers that are available to do this is quite insufficient. And if we don't expand this possibility, the PrEP uptake will be impaired given the lines that we have in services. So it's critical that we truly implement this task shifting to improve PrEP uptake in our communities here. So it's a very important move for us. Sí, para nosotros no tenemos otra persona que puede prescribir PrEP. Nosotros tenemos la figura de obstetriz, que en Perú muchas veces trabajan en salud sexual y pueden prescribir dentro de su área. Pero hasta el momento esto no incluye antirretrovirales aún para prevención. Entonces, o sea, siempre hay los temas legales, los médicos realmente no quieren soltar este rol ni dar permiso a otros, entonces eso es siempre una dificultad. Pero por lo menos para la gran mayoría de las cosas que necesitan hacer, pedir la parte del laboratorio, hacer la mayoría del examen clínico, prescribir para ITS, esto puede hacer el obstetriz.
y de ahí únicamente necesitan un tiempo corto con el médico para la prescripción de PrEP y preguntas específicas sobre esta parte. Pero no, o sea, no podemos cambiar esta parte, aun si PrEP es para prevención, o sea, es distinto y debería ser tratado de forma distinta que tratamiento para VIH, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Un par de palabras, hay algo que hicimos que, aunque es específico para PEP, pero yo pienso que es una experiencia muy novedosa e interesante que se hizo en Nueva York, y fue con lo que mencionaba en la charla de la línea de atención de Mount Sinai, y el número 311 acá funciona como, digamos, un número de menor emergencia que el 911, ¿no? El 911 es la emergencia, el 311 son como para cosas, digamos, menos urgentes, y una de ellas es que esta línea puede transferir al paciente a cualquier hora del día a esta línea de atención en la cual se hace un screening por teléfono y se envía, de hecho, el medicamento a la farmacia, ¿verdad? Para que el paciente reclame este paquete de iniciación de PEP. Digamos, si esto ocurrió un viernes en la noche, ellos llaman, dicen, creo que me expuse a VIH, les envían los medicamentos y el día lunes les dicen, vaya y vea a su médico, ¿no? Entonces esto quita, digamos, todas esas barreras y ese problema con la espera del periodo de 72 horas. Otra cosa que también la ciudad había querido hacer, que pues parece que no dio muchos frutos, era tener, digamos, una orden activa en farmacia, ¿sí? Entonces se hacían, digamos, asociaciones con farmacias, y si el paciente estaba interesado en PEP, simplemente iba a la farmacia, el farmacéutico le hacía ciertas preguntas y si consideraba que calificaba, le daba los medicamentos, ¿no? Digamos que en este caso yo las había prescrito, ¿no? O sea, mi nombre estaba como el médico prescriptor de PEP, aún antes sin haberlos visto. Eso no dio muchos resultados, ¿no? Pero digamos que han sido como estrategias novedosas que se han intentado hacer. Bueno, muchas gracias al doctor Ernesto Martínez, que es parte de PrEPCol y que posiblemente muchos de ustedes conozcan. Le quiere preguntar a la doctora Beatriz que si ha considerado que una de las razones para un uptake menor de lo anticipado en Brasil puede estar en relación al hecho de que se hace la prescripción de PrEP en las clínicas de VIH. So we can say no, but we see that are many other reasons that may be impacting this uptake, which are first of all, the lines that we have in my city. For instance, in São Paulo, PrEP extension has really is really a reality, and they don't have major lines there. They have many services, and prescription so far has been based in physicians, and it's working, I would say, very well in São Paulo, and they have already seen decreases because the entire infrastructure there is better. Rio is one of the worst places in Brazil in regards to the health system. But in São Paulo, they are more organized, and we can there see it's a kind of ideal situation for us, if you can say that, in our countries. So we mirror them, we look at them to see what it could be, if it would be great everywhere as it's there, and they are doing very well. So they have the highest numbers, of course, of PrEP. The PrEP numbers there are really consistent, and they already saw last year, it was the end of 2019, because 2020, I don't know if they have these results available. The pandemic really impacted us a lot, as you all, and we saw that at the end of 19, I believe, or it was the first quarter of 2020, they already saw a decrease in the incidence of HIV, new cases, not incidence, new cases, new HIV cases detected. So they already saw an inflection on their curve, except for the Black. So there are barriers, that social determinants that are major, but they already saw a decrease in new cases detected.
not only for PrEP, but PrEP on top of everything else that is available. That is a very good network of clinics, services providing ART. So it's everything coupled resulted in a decrease in new cases detected. So, and PrEP looks like PrEP had a major impact on that decrease. And it's not equal for everyone, unfortunately. Okay, thank you. There is another question. Español. Sí, hay otra pregunta, es si una embarazada puede tomar PrEP. Creo que el doctor Martínez va a coger esa respuesta. Sí, definitivamente sí, una embarazada puede tomar PrEP. El tenofovir, disoproxil fumarato y la emtricitabina son medicamentos que se han utilizado en pacientes embarazadas desde hace muchos años. Son seguros para la mamá, para el feto. Y de hecho sería una indicación muy importante si hay, por ejemplo, una mamá que está en embarazo y que tenga una pareja que sea VIH positiva y que no esté utilizando el condón adecuadamente, que no esté tomando, la pareja, que no esté tomando sus antirretrovirales y esté completamente suprimida, el médico inmediatamente le recomendaría tomar PrEP. Y le haría precisamente unas recomendaciones respecto al número de días que debe tomarlo antes de poder lograr una protección óptima. Infortunadamente, yo no he tenido que manejar una persona en embarazo que esté en PrEP. No sé si ustedes, los colegas aquí que han tenido experiencia con cohortes más grandes de pacientes, han manejado pacientes embarazadas que toman PrEP. Si alguien quiere adicionar la experiencia. Sí, de acuerdo con Jorge, pero no, en este momento no recuerdo si personalmente haya visto personas embarazadas, pero sí, la respuesta que le damos a los pacientes es que no hay ningún problema, así que lo pueden utilizar. The same here, although it's not my personal practice, we are mostly dedicated to providing prevention and care to NSM and trans women, but definitely agree. Y solo para añadir, en Perú, la única población a la cual tiene acceso a PrEP dentro del sistema público en este momento son justamente mujeres embarazadas con pareja VIH positivo. Entonces, de hecho, no sé cómo va el programa, es nuevo, recién del 2019, pero es una indicación del sistema público que deberían recibir PrEP. And it's a possibility in our guidelines as well. Bueno, no sé, Héctor, ¿cuántos minutos más tenemos? Hay una pregunta del doctor Stoner. No sé si la vieron en el chat. No. Bueno, el doctor Stoner pregunta, en su opinión, ¿qué cosa es lo más importante que hará avanzar PrEP a nivel mundial? Very good question. And it's hard to find one thing, but if I would say one thing, I would say fight against stigma and discrimination, and you will have more people coming to your services. I think it's an overarching concept. And obviously having the drugs available in the public health system, the programs minimally structured that can provide the service to everyone. And then on top of everything is to have a service that is able to deal with the populations that are most in need. I would say so. My 1 cent. De acuerdo con Beatriz, yo he sentido, digamos, mucho estigma y digamos, como dudas sobre PrEP aún en los colegas, ¿no? Que digamos que somos los que tenemos más acceso a esta información. Entonces, pues imagínense la población general, la población vulnerable. Entonces yo pienso que
que falta mucho en la parte de diseminación de la información en educación para al menos empezar por ahí, ¿no? Digamos que hay ciertas cosas que, como lo decía en la charla, se deben normalizar un poquito más, como por ejemplo el ir a hacerse una prueba de VIH, ¿no? Tenemos que dejar de pensar que el que se va a hacer una prueba es porque, no sé, está haciendo algo malo. Sí, es algo que desde el punto de vista de proveedores debemos ofrecer, ¿sí? A todos nuestros pacientes si podemos, independientemente del riesgo. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho a saber su estado de VIH y eso sería un buen comienzo. Y aquí Lucy Palacios en el chat nos dice que el apoyo de gobiernos, de los ministerios de salud y las EPS, por lo menos en el caso de Colombia, creo que sí, nuestros resultados apuntan a eso que yo creo que la doctora Conda también nos está diciendo, bueno, ahorita tenemos que venderle al ministerio este programa, mostrarle nuestros hallazgos y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que haya un programa, esto se vuelva un programa nacional, ¿no? Y bueno, yo creo que, no sé, si la doctora Beatriz tiene alguna experiencia con eso, de cómo pudo Brasil hacer que PrEP fuera parte del sistema público, qué trabajo tuvieron que hacer para lograr esto. No sé si nos puede hablar un poco de eso, nos podría dar un we, as well as Peru, we had sites that participated in the IPREC study 13, 14 years ago. And then when PrEP was registered back in the FDA, with the FDA back in 2012, we immediately started working here in Brazil to have a demonstration study to see how PrEP could be included in our national health system. Fortunately, we have a very well-structured HIV treatment program with that it's really well organized within the infrastructure we have. Everything is far from perfect, but it's really well structured given the structure we have. So, and we thought that it would be critically important to see if PrEP would be implementable within our system. And we then designed the PrEP Brazil study that assessed PrEP implementation within our public health system. Then it took a long time to have the importation license for that, 9 months. It's almost a baby was born, and then finally in 2014 we initiated PrEP Brazil, and actually 14-15, and then we were able to do as well a cost effectiveness study in partnership using our data from PrEP Brazil generated in our country within our system. We used this data and had the collaboration of the CPAC group in the Harvard School of Public Health, and we were able to do a cost effectiveness study that took into account the data from PrEP Brazil and the data that we have available for the HIV program. And we proved that inclusion of PrEP in our program, national program, would be cost effective for the country. And then this data together was taken to the CONITEC, that is the instance of the Ministry of Health that assess the incorporation of new technologies in our public health system, and they were amenable to that, and that PrEP was incorporated, and the services were then able to provide PrEP. But there is no new services were built to that. This was just put together with what we have already in place. But the process to get it into the system was dual implementation, a demonstration implementation study, show the results, and we were lucky to have it included. Y algo que no mencioné en mi presentación, también como parte de IMPREP hay también una parte que son estudios de costo-efectividad.
Y aún con los resultados que Beatriz mostró de que en Perú hay menos adherencia, menos continuación, igual es costo efectivo. Entonces, ojalá esto ayuda al gobierno a tomar decisiones sobre la inclusión. La otra parte es no únicamente que estuvimos en iPrex, pero también que el gobierno puede comprar PrEP al precio del programa de medicamentos necesarios de PAHO, que tiene un precio muy bajo de como $7 por 30 pastillas, ayuda un montón. Entonces, es como que una combinación de generar evidencias, darlos y también, o sea, toda la parte logística y de reglamentaria que tiene que estar alrededor para poder dar un programa que puede funcionar dentro de todas las limitaciones de presupuesto que siempre existen. I just wanted to add that now we also produce PrEP now. So we have drug production in Brazil, and this is also something that was a very important thing to pave our way on including PrEP broadly in our systems, that we produce TDF-FTC in country. Agradecemos a todos y todas nuestros ponentes, quienes hicieron parte en estos 2 días de divulgación de conocimiento científico en el marco de este 18ª Conferencia de Cali 2021, Curso Internacional de SIDA y Enfermedades Infecciosas, Avances de Prevención del VIH en Colombia. Reiteramos nuestro agradecimiento especial a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, a Queen's University, a la Asociación Colombiana de Infectología, Montefiore Medical Center, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a los investigadores, profesionales de la Red de VIH Colombia, docentes, profesionales de la salud, líderes comunitarios y en general a toda la comunidad que nos siguió durante nuestra transmisión. A todos ustedes, muchísimas gracias. No olviden que vía mail, con el cual se inscribieron y están participando de este evento, enviaremos el link de la encuesta de satisfacción del evento. Asimismo, por mail les llegará el certificado de asistencia. Reiteramos nuestros agradecimientos por su participación y esperamos contar con ustedes en nuestra próxima versión de la Conferencia de Cali, Curso Internacional del SIDA y Enfermedades Infecciosas, que esperamos que para nuestra próxima oportunidad ya sea bajo la presencialidad que tanta falta nos hace. Esperen nuestros anuncios y muchas gracias.